Y yo hablaba de 3 encuentros transformadores. Y el primero que hablé es un encuentro con Dios. Porque ese encuentro con Dios es el único que nos va a cambiar. Si no nos cambia Dios, no nos cambia nadie. Y una de las cosas que dije el jueves es que cuando usted lee el capítulo 5 del libro de Isaías, el profeta Isaías, usted lo ve desarrollando su ministerio, exhortando, predicando, exhortando al pueblo a dejar el pecado. Y ahí en el capítulo 5 aparecen 5 ay, y Dios dice ay, a través de Isaías, ay de los malos, ay de los perversos, ay de los que acumulan riquezas, ay de los que se olvidan de Dios, y menciona 5 ay. Pero en el capítulo 6, cuando él tiene un encuentro con Dios, solamente aparece un ay. Y ese ay es para él decir, ay de mí, que soy hombre pecador, de labios pecadores, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y yo decía el jueves, cuando uno está con un micrófono al frente del pueblo y está predicando, es fácil comenzar a dar el sermón para otros y creerte que no es para ti, o creerte que tú eres mejor que los demás, y ante Dios no hay excusa. Por eso es que la Biblia de una manera muy clara dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Si algo quiere Dios es integridad en nosotros. Por eso cuando tenemos un encuentro con la misma presencia de Dios, ya no estamos con el dedo señalando, sino que ahora estamos mirando para adentro. Y nuestra prioridad es cambiar nosotros. Porque entendemos que si cambiamos nosotros, todo nuestro mundo alrededor por sí solo va a cambiar. Luego, el segundo encuentro que hablé, se lo digo para que usted vea las bendiciones que se pierde al no venir a las reuniones entre semana. El segundo encuentro que tuvo Isaías allí en el capítulo 6 fue un encuentro consigo mismo. Porque a veces nos pasamos la vida echando culpa a otros, culpando a este, culpando al otro, culpando a este partido, culpando al otro. Pero cuando tú tienes un encuentro contigo mismo, tú te das cuenta que tú eres responsable 100% del rumbo que va a tomar tu vida. Que nadie tiene control de tu vida a menos que tú se lo entregues. ¿Me estoy explicando? Entonces todos necesitamos ese encuentro con nosotros mismos. Todos necesitamos mirar hacia adentro. Todos necesitamos quitar de nosotros aquellas cosas que no nos engrandecen como ser humano, menos como hijo de Dios y discípulo. Y tener ese encuentro. Y el tercer encuentro que transformó la vida de Isaías y va a transformar la vida de todos aquellos que buscamos a Dios, fue un encuentro con su llamado. Así que estos 3 encuentros cambiaron radicalmente el ministerio de Isaías, a tal punto que fue un profeta con una visión tan amplia que profetizó de cosas que iban a suceder 700 años después. Profetizó el nacimiento de Jesús, profetizó el reinado de Jesús, profetizó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. Todo porque tuvo estos 3 encuentros transformadores. Un encuentro con Dios en su peor momento, un encuentro consigo mismo y un encuentro con su llamado. Dios me hablaba el jueves y me decía: René, enfócate en tu llamado. Hay muchos pastores con resentimiento, y lo digo con respeto, amargado y echando culpa a otros ministerios porque no pueden tolerar que otros reúnan más gente que ellos o que hayan logrado lo que no han logrado ellos. Y para uno ser libre de eso, tú tienes que encontrarte con el llamado que Dios te ha dado. Dios no te va a llamar a cuenta de lo que no te mandó a hacer, pero Él sí te va a llamar a cuenta de lo que Él te mandó a hacer.
Dios no me va a llamar a cuenta por la otra iglesia. Dios me va a llamar a cuenta cómo me comporto, cómo soy considerado y cómo instruyo a la iglesia que Él me permitió pastorear. Así que estos encuentros son transformadores. Diga conmigo: encuentro con Dios, encuentro conmigo mismo y encuentro con mi llamado. Amén. Así que tal vez pongo las notas en la página de renebetancourt.org para que otros también se edifiquen con esta palabra. Hoy quiero terminar esta serie que he estado predicando todo el mes de marzo, donde he estado hablando de la oración. Y el tema es tan amplio que un mes no nos alcanza para hablar todo lo que Dios revela acerca de la oración. Hoy quiero hablar de la oración como un arma de guerra. Diga: arma de guerra. Y esta arma de guerra no la podemos descuidar porque es poderosa en Dios para destruir fortalezas. Si la Biblia habla muy claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. Y si la lucha es espiritual, la vamos a ganar con armas espirituales, no carnales. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces vuelvo a insistir en lo que digo casi toda la semana. Usted no se puede dar el lujo de relajarse con las cosas sagradas. Usted tiene que ocuparse de su salvación y hacerlo con temor y con temblor. Esto es con responsabilidad y con seriedad. Entonces acompáñeme por favor a la Biblia y juntos vamos a leerla y vamos a estudiarla. Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Dice la Biblia de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, y vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día ¿qué? Malo. Y habiendo acabado todo, está como firmes. Luego el verso 14 nos dice: está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué nos tenemos que vestir? Y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y luego en el verso 17 nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿En cuánto tiempo tenemos que orar? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cuando dice todos los santos, no se refiere a ponerle a todos los santos o ídolos de la Iglesia Católica una vela, sino es orar por todo hombre, mujer que ha sido llamado por Dios para cumplir con su función ministerial. Entonces la oración tú no la puedes ver como un castigo, como de cierta manera se presentó por la iglesia popular, la iglesia católica, que cuando la gente iban a confesarse ante el sacerdote, este le mandaba recitar tantos Padre Nuestro, muchos más Ave María y unos cuantos Yo Pecador, dándose golpe en el pecho. Y la gente veía esto como un castigo haberse portado mal. Pero la oración no es un castigo, ni nunca Dios pensó en hacerlo como un castigo, como algo fastidioso,
sino que Dios nos la dio como la manera que tú y yo nos vamos a comunicar con Él, vamos a tener intimidad con Él, vamos a crecer espiritualmente y nuestra relación con Él se hará cada día más sólida. Decía la pastora Juanita cuando subió acá, yo la noté, esta frase, y ella dijo: si usted cree lo que escucha de la palabra de Dios, su vida va a cambiar. Porque lo que hace que nuestra vida cambie es lo que nosotros creemos, pero creemos de la palabra. Hay gente que cree en cualquier idiotez. A veces creíamos que un coco seco, rodarlo con una escoba por toda la casa y luego romperlo, traería rompimiento y buena suerte a la casa. Creíamos que una herradura de caballo con un lazo rojo clavada en un clavo en el marco de la puerta por dentro impediría que cualquier mala vibra o cualquier persona con malo deseo eso penetrara en nuestra casa. Creíamos que un clavo de línea de tren podía librarnos de algo. Y de hecho este sincero pecador que hoy es un pastor y les predica, en el año 1988, cuando tenía 22 años de edad y estaba traficando con cocaína y me arrestaron con 1 kilogramo de cocaína, cuando me arrestaron y empezaron a sacar las cosas que traía en mi bolsillo izquierdo traía una cabeza de ajo. ¿Y por qué andaba armado yo con ajo? Porque creía que el ajo espantaba las malas vibras y las malas suerte. Por eso que por ahí ahora en Facebook anda alguien que dice: comparte, darle like para que traiga la suerte del ajo. Entonces la gente cree en cualquier idiotez. Tus correos de las páginas sociales, sobre todo de Facebook, se llena de gente mandando cadena y diciendo: envía esta oración a 10 personas para que no te venga la enfermedad, la calamidad y la buena suerte te llegue. Y entonces la gente está con todas esas idioteces porque creen cualquier idiotez, porque no hay conocimiento ni revelación, menos tienen intimidad con Dios y su palabra. Pero cuando tú y yo caminamos con Dios, Dios nos aparta de todo lo que es mentira, y el Espíritu siempre nos va a guiar a toda verdad y a todo propósito de vida. ¿Alguien puede decir amén? Entonces es tan importante venir a la iglesia, y por eso es que alabamos, por eso es que adoramos, por eso es que invertimos casi 1 hora en la primera de la reunión para darle a Dios nuestra alabanza, pero también para soltar las cargas. Y luego cuando llegue esta hora, podernos sentar tranquilo y saber que Dios me va a dar una palabra suya que va a bendecir mi vida y traerá luz y revelación a mí. Es una de las cosas que tú y yo tenemos que creer, que Dios no está en nuestra contra, Dios está a nuestro lado. Si es que nosotros nos hemos puesto del lado de Dios. Porque hay gente que está del lado del diablo y aún así pretenden que Dios esté de su lado. Hay gente que pretenden estar bien con Dios y con el diablo, y no se puede estar bien con Dios y también con el diablo. No se pueden servir a 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, y el que lo dijo fue Jesús. Entonces levanta tu mano derecha y diga conmigo: Dios está de nuestro lado. Ahora, Dios está de nuestro lado, sí, pero aún estamos en guerra. Y tenemos una guerra espiritual y no nos podemos relajar. Estamos en una guerra que tiene diferentes escalones. Luchamos contra gobernadores, huestes espirituales, legiones celestes. Por eso es que a veces tú tienes que empezar a romper, porque tu atmósfera comienza a estar cargada y a ti no se te viene nada bueno y todo pesado está sobre ti. ¿Cuántos han experimentado ese tipo de atmósferas? Seguramente has llegado a alguien y te has puesto a conversar
y tú estabas bien hasta que hablaste con esa persona y te dejó la atmósfera cargada. En otras palabras, te dejó el coco cargado. Te dejó la cabeza que se te quiere partir al medio. ¿Sí o no? Porque el enemigo siempre viene a traer opresión sobre tu cabeza. Por eso es que la Biblia dice que el que se bendice en la tierra, en el Dios de verdad se tiene que bendecir. ¿Sabe? Yo no necesito ni de amuleto, ni necesito de un lazo rojo, menos de un azabache negro en el bolsillo para asegurar la buena suerte. Todo lo que yo necesito es tener fe de que Él está a mi lado. Y si hoy tengo que pelear en esta batalla, no estoy solo, porque de Él es la batalla. Y si Él dijo que peleemos la buena batalla, es porque la batalla que vamos a pelear siempre es buena. Y es buena porque después que ganamos tenemos buen botín. Entonces no te pongas a pelear batallas que no tienen botín. Si vas a pelear, pelea por una batalla que tiene botín. Se levanta tu mano y diga conmigo: mi lucha, mi guerra no es contra mi cónyuge, no es contra el jefe, no es contra nadie, sino es contra el diablo y los demonios. Y eso es una verdad. Entonces quisiera decirte que estamos en descanso, que estamos viviendo los primeros versículos del Salmo 23, que dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Y es cierto, Dios nos hace descansar en lugares de delicado pasto. Pero una vez que Dios te da descanso, Dios te dice: levántate, como le dijo a Elías, y corre, porque largo camino te resta. Hay gente que creen que la vida es solamente para estar descansando. Si usted se la pasa descansando con una vida sedentaria, luego usted no se puede ni mover. Tú y yo fuimos creados para movernos. Diga: para movernos. Hay lugares que tú ves a indios de 90 años que suben una mata de coco hasta arriba sin una soga. ¿Y por qué lo hacen? Porque toda la vida lo han estado haciendo. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Porque nos hemos dedicado a estar frente a la televisión comiendo papitas y pizza. Entonces la vida no es para ser vivida solamente de esa manera. Dios te lleva un tiempo de descanso, disfruta el descanso, porque el descanso se convierte en una arma de guerra, porque si tienes descanso, acumulaste esa energía y Dios dice: ahora la vas a necesitar. ¿Sí o no? Entonces hubiéramos podido vivir en otro tiempo, sí, pero Dios quiso que viviéramos en este tiempo. Y Dios nos reservó para este tiempo. Hay gente que se la pasa anhelando: si yo hubiera estado en otro tiempo. Si la vida de Miami fuera como en los 80, que tú parqueabas donde quieres, no había que pagar parquímetros. Y los que habían eran de 10 centavos. Y no había tanto tráfico en Miami, pero ya no es así. Se volvió una urbe. Se volvió una gran ciudad internacional. Nos guste o no, es ella. O sea, no nos podemos pasar la vida añorando lo pasado, porque el mejor tiempo es este. No importa la edad que tengas, tú tienes que creer que el mejor tiempo es este. Porque yo leí en la Biblia que el sabio Salomón me habló hoy y me dijo: René, todo Dios lo hizo perfecto en su tiempo. O sea, yo no tengo que anhelar. Me compré un pullover que me voy a poner, un t-shirt que me voy a poner el día que cumpla mis 53 años, que será en julio. Pero ya se lo compró desde ahora. Sí, me compré 2. Y este t-shirt dice el año que nací, julio 1966. Y dice en inglés: tengo 18 años con 35 de experiencia.
Porque 35 más 18 son 53, que son los que voy a cumplir. Porque es la vida, diga, es la vida. Además, si no quieres envejecer, la alternativa no te va a alegrar mucho. Porque entonces tendrás que morirte. Entonces es preferible morirse viejo que morirse joven. Es preferible vivir ahora sabiendo que Dios nos reservó para este tiempo. Alguien tiene que reflexionar en esto. No te quejes por las batallas que te está tocando pelear. Si son duras, es porque Dios deja las mejores y duras batallas para sus mejores generales y generalas. Dígase usted mismo, tranquilo, vendrá un tiempo de descanso. Pero para que haya paz tiene que haber guerra. Yo veo tantos idiotas a veces que si uno publica algo que porque lo indigna ver un país tan grande y tan poderoso como Venezuela sumido en la más pobreza y miseria, porque una banda de pillos, delincuentes, narcotraficantes secuestraron el poder y se han robado miles de millones de dólares, porque todos llegaron muertos de hambre y ahora tienen dinero para tirarle hasta los puercos menos a su pueblo. Entonces usted habla esto y te sale un montón de religiosos. ¿Y qué hace un pastor metido en la política? Se les olvida que el primer político que Dios bendijo fue José el patriarca, que lo puso allí a dirigir a toda una nación. Y después él entendió, dijo: si Dios me puso en esta silla de autoridad, Dios me puso porque Él me reservó para este tiempo, para ser un preservador de vida. Porque es fácil atacar, pero no podemos ver el mal y callar. No podemos ver la injusticia y callar. Por eso es que cuando vemos la injusticia nos indignamos. ¿Por qué? Porque somos la justicia de Dios en esta tierra. Entonces nosotros necesitamos, alguien dígalo conmigo, necesitamos despertar al llamado que Dios nos está haciendo hoy. ¿Cuándo nos está haciendo el llamado? Hoy. Mira lo que dice Jueces capítulo 5, versículo 23. Jueces 5, 23 dice: maldecí ¿a quién? A Meroz. Dijo el ángel de Jehová. ¿A quién lo dijo? Maldecí severamente sus moradores. Y note lo que dice: porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Esta tribu, cuando tenía que levantarse para pelear por su nación, por su gente y por sus niños, ¿sabe lo que hicieron? Se quedaron con las manos metidas en el bolsillo. Si tú eres de los que vas a una entrevista de trabajo y cuando te están hablando andas con las manos metidas en los bolsillos, ni piense que te van a dar el trabajo. Porque el mensaje que está diciendo es: no me importa. ¿Me estoy explicando? Entonces esta nación se quedó con los brazos cruzados, con las manos metidas en el bolsillo, y Dios dice: maldícemela. Porque no hay bendición para el que no pelea por su bendición. Hay una maldición cuando te quedas sin hacer nada en medio de la guerra. Alguien dirá: pastor, sorry, estamos en la gracia. Esto es pura gracia, amén. Tienes razón. Pero el que reveló la gracia y reveló el tercer piso dijo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú puedes pecar haciendo lo malo, sí. Pero también la Biblia que tú también pecas cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. No esperaba escuchar amén, pero esto es una verdad de Dios. Entonces el Señor dice que hay maldad en nuestro corazón
cuando podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Lo voy a repetir. Hay maldad en nuestro corazón cuando pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos. ¿Sabe que el espíritu de indiferencia tiene que irse de tu vida? Tú tienes que reprender ese espíritu de indiferencia. A ti sí te tiene que importar. Es más, el espíritu de indiferencia es algo que corresponde a la maldad y no a la justicia. ¿Sabe que la maldad en el mundo crece más rápido que la bondad? Por eso es que la gente justa se tiene que esforzar. Por eso es que el sabio Salomón dijo: cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Pero cuando los perversos, los Ortega, los Castros, los Maduro, los Diosdado Cabello y toda esta pandilla de delincuentes gobierna, no hay alegría, hay tristeza y frustración en las naciones. Oh, pero el pastor se le ha ido la unción, está promoviendo el odio, está promoviendo la división. No, mi hermano, hay que hablar las cosas como son. Porque los malos hacen las cosas más rápido que los buenos. ¿Por qué será? Jesús dijo: no puede ser que los hijos de tinieblas sean más sagaz, o sea, tengan más agallas, sean más atrevidos que los mismos hijos de luz. Einstein dijo: el problema en el mundo no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y es una gran verdad. Leí esta ilustración, no me la sé de memoria, así que se las voy a leer como la leí hoy. Mientras preparaba esta lección, mi amigo Google me ayudó a encontrarla. Y me gustó esta ilustración porque habla de un ratón que está mirando por su agujero y ve que vienen los dueños de la casa, los esposos. Abren un paquete y el ratón curioso dice: ¿qué será? ¿Qué comida nueva me habrán traído? Y cuando vio el artefacto se asustó, quedó todo traumado porque vio que habían traído una ratonera, o sea, una trampa para agarrar ratones. Fue corriendo por toda la granja a advertir a todos los que vivían allí que estaban en problema, que los señores habían traído una ratonera a la casa. La gallina estaba cacareando, porque eso es lo que hacen las gallinas, escarbar. Hay gallinas que se meten en las iglesias que lo que hacen es cacarear. Cacarean mucho, pero no ponen ni el huevo. Pero ahí lo dejamos. Así que la gallina estaba cumpliendo con lo que ella más le disfruta hacer, y era cacarear y escarbar. Y viene el ratón y le dice: hay una ratonera en la casa. Y la gallina le responde: discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada a mí. Es más, no me incomoda. El ratón fue corriendo hacia el cordero que estaba comiendo pasto. Le dijo: hay una ratonera en la casa, hay una ratonera. Y el cordero le respondió: discúlpeme, ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Es más, quédese tranquilo que usted será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le respondió: pero ¿acaso estoy yo en peligro? Mira cuánto yo peso. ¿Qué puede hacer una ratonera a mí? Nada. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y muy abatido, que todo lo que había escuchado de los que vivían en la granja era indiferencia. En la noche se oyó un gran ruido, y fue el ruido de que algo había caído en la trampa o en la ratonera. La señora de la casa se levantó para ver si había caído el indeseable ratón.
Y mientras caminaba a oscura, no se había dado cuenta que una serpiente venenosa había sido atrapada por la cola en la ratonera, y cuando ella se acercó la mordió con su veneno. Rápidamente empezó a quebrantarse la salud. Su esposo la llevó de inmediatamente al hospital. Luego le dieron de alta y volvió con fiebre alta. Y su esposo dijo: porque hay que prepararle un caldo para que ella se mejore. Y nada mejor que un caldo de gallina. Así que fue al gallinero, agarró la gallina, le arrancó la cabeza, la peló y hizo un caldo para ella. Luego vinieron todos los amigos de la pareja para visitar a la enferma. Y había que darle de comer a todos. Así que el granjero fue al corral, buscó al cordero, lo mató para darle de comer a todos los amigos. Luego la mujer debe de mejorar, la mujer muere. Ahora había que pagar los costos funerales que eran altos. Así que el granjero fue al matadero, vendió a la vaca y a la vaca felizmente la mataron. Y esta es la moraleja. La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que no te afecta, que no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo 2 veces. No te vaya a suceder lo de la gallina, lo del cordero y lo de la vaca. ¿Sí o no? Por eso es que hay un refrán que dice: cuando veas la barba de tu vecino arder. Por eso es que ya yo no tengo barba. Ya Ben-Hur que se la dejó. Entonces levanta tu mano al cielo. Te queda muy bien, Ben-Hur. Levanta tu mano y diga conmigo: si Dios nos dio arma de guerra, es porque estamos en guerra. De nuevo, si Dios me dio armas de guerra, es porque estamos en guerra. No es para jugar a la guerra, es que estamos en guerra. Y la guerra espiritual no es diversión ni juego. Satanás y los demonios que dominan son seres reales con personalidades que usted la ve que son personalidades torcidas, corazones malvados e intenciones malignas. Y todos los días tenemos que buscar a Dios en oración, porque el diablo está a la casa de nosotros. Y siempre aparece algún torcido para torcer nuestro camino. Siempre aparece un perverso para pervertir nuestro camino. Por eso es que Pablo escribe en letras grandes: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Volvamos a leer Efesios 6:12 y recordemos esto que nos dice el Señor. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces diga conmigo: las armas que Dios me ha dado para la guerra son armas espirituales. Suena simple, sí. Lo hemos leído y hemos escuchado muchas predicaciones acerca de este mismo pasaje, sí. Que yo te diga que las armas que Dios nos ha dado para la guerra son espirituales, esto no te dice nada. Para ti es una simpleza lo que acabo de decir. Pero escuche lo que le voy a decir, que no es tan simple. Es difícil en la práctica porque aún vivimos en la carne. Y el problema es que como nosotros vivimos en la carne, nos acostumbramos a resolver todo en la carne. Tenemos un problema económico, vamos al banco y pedimos un préstamo. Tenemos un problema legal, contratamos un abogado para que pelee y nos defienda en una corte. Tenemos un problema de salud, corremos al médico para que el médico nos cure.
Pero la Biblia es muy clara. La Biblia dice en 2 de Corintios 10, 3 y 4 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas. Entonces estamos tan acostumbrados, repito, a resolver los problemas en la carne que no sentimos la urgencia de hacerlo en el espíritu. Por eso es que hay gente que un problema lo hace más grande. Porque todo lo que tú quieres resolver en la carne te viene en contra tuya. Por eso es que Dios te dice muchas veces: está quieto y ve mi salvación. Porque es con Dios que vamos a tener victoria. Es con Él que no perdemos, sino que siempre ganamos. Entonces la oración tú la tienes que ver como un arma de guerra que Dios te ha dado. La oración es un arma de guerra y es el medio a través del cual se utilizan todas las demás armas. Cuando usted lee Efesios, los versículos que leímos desde el verso 10, que Dios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, hasta el verso 18 que dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Dios revela las armas que Él nos ha dado. Y entre esas armas hay 6 que son armas de defensa. O sea, armas que Dios nos ha dado para estar protegidos. El yelmo para cuidar nuestra cabeza y cuidar nuestros pensamientos. La coraza para cuidar el corazón. Los zapatos para caminar en rectitud y no caminar torcido. El escudo que es la fe, para pagar las mentiras incendiarias que el diablo nos envía. ¿Sabe? Todas son armas que Dios te ha dado para tu defensa, para tu protección. Dentro de esa cobertura tú estás seguro. Dentro de esa cobertura podrá caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no te llega. Pero en Efesios Dios menciona un arma que no es arma de protección, sino es arma de ataque, una sola. Y esa arma es el ignorado libro para muchos. Es este ignorado libro que muchos evangélicos en la iglesia no abren en toda la semana, menos estudian. Y es este libro que es inspirado por Dios, el arma que Dios nos ha dado para destruir fortalezas. Porque todo lo que hace el diablo es soltar su mentira. Y todo lo que tú tienes que hacer para contrarrestar la mentira es hablar y vivir la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en una ocasión los discípulos de Jesús trataron de echar fuera un demonio. Seguramente usted recuerda la historia. Era un joven epiléptico que le daban estos tipos de ataques. El padre lo trae a la reunión para que los discípulos lo sanen, pero no lo sanaron. Cuando llega Jesús, Jesús sí lo sana. Y Jesús lo echa fuera el demonio y el muchacho quedó libre. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice esta palabra: por vuestra poca fe. Diga: por vuestra poca fe. Por eso es que Dios siempre te dice: sobre todas las cosas tú tienes que armarte de fe. Tú tienes que andar con el escudo de la fe. Porque en algún momento alguien te va a mandar un mensaje de miedo. En algún momento alguien va a venir a fastidiarte el día que iba tan bien. Y tú vas a tener que levantar más alto que esa voz el escudo de la fe.
Y dice no solamente que lo vas a levantar, sino que va a apagar esos dardos. Y esos dardos fueron enviados con el objetivo de destruirte. Entonces hay gente que no le dan importancia a estas cosas. Entonces quieren vivir la vida abundante, pero no están usando las armas espirituales, menos ellos son espirituales. Creo que el tono hace unas cuantas semanas Dios los está elevando, pero es que tenemos que volver al original. Tenemos que volver al diseño original. En Dios somos poderosos, sin Él no somos nada. Entonces, ¿qué hace la fe? Pregúnteme, pastor, ¿qué hace la fe? Es más, ya anuncio la serie del mes de abril. Voy a hablar todo el mes acerca de la fe. Porque esto no es cualquier tópico, este es un gran tópico. Porque sin ella nos quedamos fuera, sin ella no somos salvos y sin ella no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace la fe? Pregúnteme, ¿qué hace, pastor? Mediante la fe establecemos nuestra relación con Dios. Porque yo tengo que tener fe de que Él es mi Padre. Por eso la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús se la da como modelo a los discípulos, es: crean que allá arriba está su papá. Y es un Padre bueno. En primer lugar, es a través de la fe que establezco mi relación con Dios. Somos salvos a través de la fe y de la gracia de Dios. Y profundizamos nuestra relación con Dios mediante la fe. Por eso es que Jesús dijo de una manera clara: el justo vive por su fe. Pablo va más allá y Pablo dice: por fe andamos y no por vista. Entonces, ¿cómo sabemos si en realidad tenemos fe que nos lleva a una relación saludable con Dios? ¿Cómo lo sabemos? Lea la Biblia y la misma Biblia da la respuesta. Muchos no lo saben porque no abren el libro. Primera de Juan, y lo van a proyectar allí en media ahora mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sígueme acá, me gusta este silencio porque eso quiere decir que Dios los está haciendo pensar. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y mira lo que dice el verso 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Está allí. Entonces no es lo que yo conozco de la Biblia, es lo que yo vivo de la Biblia lo que hace la diferencia. Porque fe, si no le metes obra, no sirve. Es andar cojo. Las dos piernas de un hijo de Dios es la fe y las obras. Diga: la fe y las obras. Es la combinación apropiada. Pero a esta se le añade un ingrediente que no puede faltar. Pregúnteme, ¿cuál, pastor? Obediencia. Y la obediencia me lleva a mí a entender la santidad de Dios. Por eso Jesús dijo: cuando ustedes oren, oren al Padre nuestro que está en los cielos. Lo primero que tienen que reconocer que Él es digno de ser santificado porque Él es santo. Por eso dice: santificado sea tu nombre. O sea, si yo voy a estar en su presencia, yo me santifico en Él. Entonces sígueme, porque parece que estoy metiendo una ensalada, pero no estoy metiendo una ensalada, estoy transmitiendo una verdad. La santidad significa, es más, pregúnteme, pastor, ¿qué significa la santidad? No, así ni te respondo.
Hay gente que no quieren saber qué significa la santidad porque quieren seguir viviendo como inmundo. No usted, pero es a usted el que le estoy predicando hoy. Son los que viven del Palmetro para allá. La santidad significa estar tan lleno de Dios que no hay espacio para nada más. ¿Qué significa la santidad? Estar tan lleno de Dios que no hay espacio para más. Dios nos ha dado armas espirituales que son muy específicas. Y con esto quiero concluir. La primera arma que Dios nos ha dado en esta lucha espiritual es el nombre de Jesús. Diga el nombre de Jesús. Ahora suena simple, pero esto no funciona repitiéndolo mecánicamente y sin ningún sentido para ti. Cuando Dios da los mandamientos en el Sinaí, uno de los mandamientos importantes, todos tienen importancia, pero uno de los que resalta es este: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es tomar el nombre de Dios para cosas vacías, cosas insignificantes, cosas que no cumplen tu propósito y tu llamado en esta tierra. Entonces el nombre de Jesús no lo podemos tomar a la liviana. Marcos nos dice lo que Jesús les habló a ellos cuando dijo: vayan y cumplan con el llamado, cumplan con la asignación que le he dado, llenen la tierra de mi palabra, hagan discípulos en las naciones. Y dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre se harán fuera demonios. Es en mi nombre que hablarán nuevas lenguas. Es en mi nombre que si tomaren algo mortífero no les hará daño. Es en mi nombre que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Es en mi nombre. Pedro el apóstol lo dijo de una manera más clara aún todavía cuando escribe el escritor del libro de los Hechos en el capítulo 4 versículo 12, donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo, revelando el tercer piso, el diseño original, va mucho más allá. Y Pablo dijo: ese Jesús que se manifestó como un niño, que nació en un pesebre, que creció lleno de gracia y de sabiduría, que fue a la cruz, no hubo nada que realmente impresionara a alguien, porque fue despreciado. Pero ese Jesús que se humilló es el mismo que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están arriba, los que están abajo, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces, cuando Jesús nos invita a usar su nombre, nos transfiere su autoridad divina. Eso es lo que está sucediendo. Nadie tiene la autoridad de Jesús a menos que Él sea realmente su Señor. Por eso algunos discípulos allí, no sé de quién, porque no eran discípulos de Cristo, vieron que Pablo echaba fuera demonios y que Silas sanaba enfermos, y se le ocurre a estos inteligentes querer ministrar a un endemoniado y dijeron: en el nombre de Cristo que predica tal, sal fuera. Sal fuera, se le vinieron encima. ¿Y sabes cómo salieron? Como dicen los puertorriqueños, desnudos. Salieron desnudos, huyendo en retirada.
Porque ese nombre no lo podemos tomar en vano. El diablo es diablo, pero el diablo sabe quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Gracias por su entusiasmo. Se le ve que le sale por los poros. Segunda arma que Dios nos ha dado, diga la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha dado? Mire, le doy como tarea Apocalipsis capítulo 12. Relata uno de los episodios más escarnizados de la guerra espiritual. Miguel y sus ángeles están luchando contra el dragón. Diga, contra el dragón y los suyos. Y de pronto, cuando usted lee la narración de todo este acontecimiento, Miguel gana. ¿Quién gana? Miguel, el arcángel. ¿Cómo gana? Pregúnteme cómo. Lea el capítulo 12 de Apocalipsis, se enterará en el próximo episodio. No, pero se lo voy a decir. Gana por medio de la sangre del Cordero. Porque en esto se gana por la sangre que Él derramó por mí. Cuando alguien te menosprecie, no te preocupes. Cuando alguien no te dé valor, no te preocupes. Tú sabes que tú vales. ¿Cuánto vale? Lo que vale su sangre. Cuando alguien no te tenga en sus favoritos, no te amargue, no te enferme, porque Dios te tiene escrito en el libro de la vida. Porque cuando Jesús derramó la sangre en la cruz del Calvario, Él no solamente venció a Satanás, sino que lo despojó a todos los principados, potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tercera arma que tenemos que usar en la oración: la unidad y el acuerdo. El diablo es un experto para desunirnos, para que tú te creas que te va a ir bien como llanero solitario, que te va a ir bien cada vez que te arrinconas al otro lado y pareces Lázaro en el rincón. ¿No ha ido a una casa que adora las imágenes y tienen al viejo San Lázaro ahí flaco con los dos perros lameando y las dos muletas? ¿A dónde lo tienen? En un rincón. Hay algunos que tienen el síndrome de este Lázaro, este demonio. Siempre arrinconado. Sal del rincón y métete en medio de la gente. Ama la unidad. En lo que dependa de ti, sé solícito en guardar la unidad en el Espíritu. El día más glorioso de la iglesia del primer siglo, que fue el día donde cayó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos unánimes y juntos. Y el acuerdo era en oración y ruego, dice Hechos 1:14. Porque una de las armas espirituales más efectivas es el acuerdo en la oración. Pero no me puedo poner de acuerdo con cualquiera. Dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. Juan el apóstol dijo: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Dejemos de buscar el clon nuestro, el alma gemela. Todos somos diferentes. Hay cosas de mí que te van a agradar, cosas que te van a caer pesadas, pero te tienes que aguantar porque soy el que Dios llamó, punto. A algunos les gustaría que hablara de otra manera, que lo dijera de otra manera, que ministrara de otra manera, pero Dios a todos nos hizo diferentes. ¿Sí o no, amados? Pero aún así las diferencias no tienen que desunirnos. Dios pide unidad, no uniformidad. Tú nunca vas a ver en la Biblia que Dios anda buscando uniformidad. Unifórmeme a todos, que todos luzcan bien. Tú agarras un batallón de chinos, los viste todos iguales y tú no puedes identificar uno del otro. Todos son iguales, a menos que uno esté más gordito que el otro, y para eso los desgraciados todos son flacos.
Los agraciados quise decir. Entonces no es uniformidad, es unidad. De nuevo lo voy a decir, no es uniformidad, es unidad. Te doy como tarea que vayas y consultes al amigo Google y busques la definición de uniformidad y unidad. Es totalmente contrario. Amén. Entonces nos ponemos de acuerdo en qué, en todo lo que está en el libro. Cuando la Biblia dice que hablemos todo una misma cosa, es que hablemos lo que está en el libro. Cuando la Biblia dice una fe, un Señor, un Espíritu, es porque todo lo que el libro revela es lo que hay en mí, lo que hay en ti. Aunque a ti te guste el rojo y a mí el amarillo, aunque a unos le gusten los demócratas y a otros los republicanos. ¿Sí o no? Porque no es uniformidad, es unidad. Aleluya. Fue Jesús el que dijo, te regalo este versículo, Mateo 18, 19. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿a dónde hay que ponerse de acuerdo? Así que más vale que te pongas de acuerdo antes de morirte. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Esa es la razón por la que la oración de acuerdo es tan importante en la guerra espiritual. Cayó el Pentecostés donde estaban unánimes y juntos. Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmo 133, 3, porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Si estuviéramos en la iglesia tradicional, yo dijera palabra del Señor y por lo menos el coro me respondiera, te alabamos, Señor. Pero este coro pentecostal ya dio toda la alabanza en el tiempo de la banda. Ahora están recibiendo. Suban, muchachos, suban, que este punto viene de acuerdo a lo que ustedes y a la función que ustedes tienen como ministerio. Diga conmigo, la alabanza es un arma de guerra. Cuando no sepa qué hacer, alaba. Cuando se levanta el enemigo, levanta a Dios más alto que el enemigo con tu alabanza. David encontró esta llave y David decía, levántate, Señor, y sean esparcidos mis enemigos. Pablo y Silas lo prenden, lo meten en la cárcel porque se le ocurrió echar fuera a un demonio de una divina. Y esta no era cualquiera divina, esta era una divina. Y los que lucraban con ella se molestaron y fueron a las autoridades y acusaron a los apóstoles de crear un conflicto y los metieron presos. Usted conoce la historia, lo meten en el calabozo de máxima seguridad, le amarran los pies con cadenas, las manos y antes lo habían azotado. Y dice la Biblia que cuando llegó la medianoche, ¿por qué la medianoche? Porque es el punto más oscuro de la noche. Ellos alzaron su voz. En medio del dolor, en medio de aquella oscuridad, alzaron su voz más alto y comenzaron a alabar a Dios. Y cuando alabaron a Dios en medio de su dolor, dice que la gloria de Dios bajó. Las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron. Y el carcelero que lo guardaba casi que se mata, pero ellos lo guardaron para que no se matara y se salvó él con toda su familia. Entonces la alabanza es un arma poderosa. Cuando estés tentado a quejarte, mejor alaba. Es mucho mejor alabanza que la quejanza.
Porque la queja debilita, la alabanza fortalece. Y por último, desempolva el libro. Es un pecado que tu libro esté lleno de polvo. Es un pecado que le está diciendo Dios, háblame, cuando tu Biblia permanece cerrada. Abre el libro. Hay días que yo me levanto y tengo que predicar y no tengo ni la más mínima idea de qué voy a hablar. Eso no quiere decir que yo no me levanté con tiempo para poder preparar algo y que Dios me hable. Pero cuando Dios me habla, cuando yo voy al libro. Y mientras estoy en esa actitud, el libro está abierto para mí. Cuando digo abierto, es que todo lo que yo he escuchado, todo lo que yo he recibido por todos estos años y que Dios ha depositado en mí, el Espíritu Santo comienza a recordarlo. Y comienza a darte nuevas lecciones, o lo que nosotros llamamos rema. Luego que yo preparo mis notas, vengo acá y Dios pasa por encima de todas mis notas y me viene la inspiración. Y volvamos al mismo punto. Si hay depósito, tú puedes hacer expresiones. No vayas a tu cajero con tu tarjeta a hacer un retiro de tu cuenta si no hay fondo en ella. Y si pasas por allí la tarjeta sin que hayas sido diligente en poner los fondos en tu cuenta, te viene una penalidad que no te va a poner muy contento, porque los bancos te van a cobrar $39 cada vez que la pasaste. Y tú dirás, pero ¿por qué la aceptaron precisamente para cobrarte $39? Porque como alguien dijo, no sé quién es más ladrón, si el que roba un banco o el que lo inventó. Pero al final no es culpa del banco. Si tú tuvieras depósito, si hubiera fondo, no hubiera problema. Saca del depósito. Pastor, ¿cuál es el punto? Que a Dios no lo podemos culpar. Él ha puesto depósito acá. ¿Qué es lo que yo he hecho hoy? Ser usado por Dios para depositar esta palabra en ti. ¿Qué es lo que haremos, Juanita y yo, el martes? Volver a insistir con esto y dártelo por escrito y que juntos le saquemos jugo. Porque no hay excusa. Si Dios depositó, ¿sabe cómo Dios te saca de los problemas? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que habrán de venir. Y no solamente me recuerda las cosas que habrán de venir, sino que me recuerda su palabra. Si cuando tú estés en medio de una batalla, imagínate a Jesús en medio del desierto. Hacia la derecha, desierto. Hacia la izquierda, desierto. Hacia adelante, desierto. Hacia atrás, desierto. Todo lo que se veía era desierto. Y el diablo viene en el día de tu desierto. Y lo primero que te va a cuestionar es si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios. Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos. Y la pregunta es, ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración. Señor Jesús,
He escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.